Hola a todos, a todas, a todes, bienvenidos y bienvenidas. Gusto verles otra vez en este diplomado. Vamos a esperar a que se conecten. Hola, hola. Ahí todavía. Bueno, pues vamos empezando nuestra sesión de hoy y le damos la bienvenida a Pamela Molina, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotras. El día de hoy es una súper maestra, van a ver que les va a encantar su clase. Ella es licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y máster en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago. Participó en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es conferencista y activista internacional en derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado ampliamente sobre la materia. Fue profesora adjunta del programa de maestría en desarrollo internacional de la Universidad de Gallaudet, aquí en Washington, D.C. Y es especialista en discapacidad del departamento. Fue especialista, dije es porque quisiéramos que siguiera haciéndolo, en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la OEA. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de los derechos humanos y actualmente es directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas. Hoy Pamela nos va a dar una clase que seguro es una masterclass en estrategias de incidencia política para la inclusión y justicia social. Y bueno, sin más, Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotras, gracias por aceptar la invitación. Pamela fue de las que inició el año pasado con Betilde la idea de este diplomado, así es que es un gusto tenerla aquí. Y bueno, bienvenida Pam, y el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, las personas que están aquí. Primero que nada, agradecer al Centro de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad por la oportunidad de estar aquí nuevamente en la segunda versión del diplomado digital. Para mí es un orgullo poder seguir siendo parte del equipo del Departamento de Inclusión Social, a quienes quiero muchísimo. También quiero felicitar a cada uno de los que están conectados aquí, aunque no los puedo ver a todos, pero sé que todos ustedes vienen de un proceso de selección muy riguroso, de una cantidad enorme de personas que postularon a este diplomado, así que ya es un tremendo logro de cada uno de ustedes puede estar aquí. Yo espero que ustedes puedan sacarle el jugo, todo el jugo a este diplomado, ya, en todo lo que ya han aprendido y lo que viene después, y que lo puedan poner en práctica con sus países. Bueno, voy a empezar. Primero que nada, quiero compartir la pantalla y vamos a ver si funciona lo de compartir pantalla para que PowerPoint que tengo preparado. Ok, a ver. Cualquier cosa, entonces, Paulina, tú me ayudas después. Si algo por chat. Bien. Ok. Bueno, a mí me pidieron justamente ella que hable sobre la incidencia política para la inclusión social y el ejercicio de derechos de lo que llamamos los grupos en situación de vulneración. Yo me imagino que ustedes ya han estado viendo los diferentes grupos, lo que llamamos en situación de vulneración, y según la definición de la Convención contra la Eliminación de Formas de Intolerancia, ¿cierto? Bueno, aquí yo voy a hablar un poquito, voy a tratar de alcanzar en el tiempo que tenemos para que quede tiempo para que ustedes me hagan preguntas y pongan comentarios también o reflexiones que ustedes tengan. La primera diapositiva que le puse una foto
de una protesta de las mujeres en Chile. En el Día Internacional de la Mujer, es una joven mujer que tiene levantando una pancarta que dice: sal de Itaca, Penélope, el mar también es tuyo. Okay. Yo no sé si ustedes leyeron la Ilíada. Creo que no hay audio. Sí, no, se congeló. Denme un segundito para contactarla, por favor. A ver, se me cayó la conexión. Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora vamos sí. a ver. ¿Qué es la incidencia política? Primero, tener en cuenta que las personas, grupos en situación de vulneración son invisibles generalmente para las políticas públicas. O sea, somos excluidas históricamente y estructuralmente de la vida social regular. No somos vistos como parte de la comunidad en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Se nos pone en duda nuestras capacidades. Se pone siempre en duda que podamos, digamos, encajar, ¿ya?, en el mundo así como está y dentro del modelo social, de sociedad que hay. Bien. ¿Ya? Entonces, al no ser vistas, dejamos de ser reconocidas como parte de la comunidad. Creo que está teniendo problemas de conexión, desafortunadamente. A ver. Aló. Se me cayó la conexión de nuevo. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora parece que volvió. Bien. Ya, entonces, las personas de grupo, como no somos reconocidas como parte, no es considerado un problema que no tengamos acceso a bienes, servicios, derechos, como la educación, la salud, y que no tengamos acceso a la toma de decisiones en política pública. No es considerado un problema, porque las personas en situación de vulneración no son consideradas como parte de la sociedad. Si no tenemos acceso a bienes, políticas, servicios y espacios de toma de decisiones, no hay manera de que podamos realmente ser incluidas en la sociedad. Y como quedamos excluidos, entonces nos mantenemos invisibilizadas, ya sometidas a una constante discriminación estructural, ya que es vista como natural. Y eso es lo que llamamos la naturalización, ¿ya?, de la exclusión estructural y sistémica. ¿Bien? Entonces estamos en ese ciclo de invisibilidad. Las personas de los grupos en situación de vulneración son mantenidas invisibles y escondidas adentro de las casas. Y si somos invisibles, estamos escondidas, no somos percibidas como parte de la comunidad. Y así sigue constantemente el ciclo de la invisibilidad. Mira, ahora otro punto también muy importante a tener en cuenta es el miedo y el rechazo a la palabra política. Hablamos de política. Ya, nosotros, mucha gente tiene rechazo a esa palabra, o temor. Ya se dice constantemente que son los políticos quienes deben tomar las decisiones y que esas decisiones se toman en la esfera política. Yo no tengo nada que ver con el problema, los políticos verán. Entonces me quedo esperando a que el político haga, digamos, mejore mi vida. ¿Ya? Y pienso que yo no tengo nada que ver, ¿ya?, con ese proceso, ¿ya?, de todo para mejorar mi calidad de vida. Lo dejo en manos de los políticos. Sin embargo, por eso en nuestras comunidades y barrios la gente no quiere saber de política. Muchas veces vemos la política como algo de los partidos solamente, algo que hay que hablar con aquellos gobernantes que tienen el poder, pero la política no la vemos como algo inherente a nuestra vida diaria. No lo vemos como algo totalmente vinculante a lo que nosotros vivimos todos los días. Entonces, para poder comprender lo que significa la incidencia política, primero que dejar de tenerle miedo a la palabra
Les pedimos que tengan paciencia con la presentación. Parece que la conexión de Pamela no es ideal el día de hoy. Ya. Entonces tenemos que dejar de tenerle miedo para poder entender lo que significa incidencia política. Tenemos que dejar de tenerle miedo a la política, entrarle de lleno al tema. ¿Bien? Ok. Entonces, todas las relaciones y dinámicas sociales que vivimos diariamente son políticas. Desde lo que vivimos en nuestras casas hasta lo que se vive en el gobierno. Todo es política. Por lo tanto, todas y todas somos sujetas políticas. Nosotros todos. ¿Bien? Entonces, cuando creemos que la política es únicamente un privilegio de los políticos, nosotros seguimos manteniendo y justificando nuestra propia exclusión y la exclusión de los grupos en situación de vulneración. La política, ¿qué es entonces? Es negociar los diferentes intereses colectivos, tomar decisiones sobre esos intereses colectivos, administrar esas decisiones, es planificar cómo se usarán los recursos de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro distrito, de nuestra región, y determinar quiénes van a tener acceso a esos recursos y a esas oportunidades. Significa tomar decisiones en todo aquello lo que atañe a nuestras vidas. Eso es política también. Y cada uno de nosotros ya tiene derecho a tomar decisiones vinculantes de todo aquello que pasa en nuestros países, no solo los políticos, entre comillas. Nosotros como sujetos tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestros temas. ¿Les parece si intentamos apagar cámaras? ¿Aló? Ay, sí, se me volvió a caer. Sí, pero ya estás Tengo de problema vuelta, con el internet. Sí, ¿aló? Estás bien, ahí. Ok. Entonces, tenemos derecho a tomar decisiones sobre todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, tenemos dos formas de política, la política formal y la informal. La política formal es la que vemos en el Congreso Nacional, los partidos políticos, el gobierno, los consejos municipales, los regionales o las agencias internacionales como Naciones Unidas o la OEA, la planificación de políticas públicas y recursos a ese nivel. La política informal es lo que hacemos nosotros desde la sociedad civil, desde las familias, las comunidades y las organizaciones de todo tipo, para incidir en la toma de decisiones y que esa toma de decisiones sea vinculante, es decir, obligue e informe las políticas públicas. Bien, entonces, la política es el espacio donde se toman las decisiones, todas las decisiones que afectan nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí. En nuestras organizaciones, nosotros sabemos en general que necesitamos también en los colectivos en situación de vulneración. Se necesitan soluciones de fondo para acabar con la exclusión, la discriminación, para lograr la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados, es decir, la igualdad sustantiva, tanto en ámbitos de educación, salud, empleo, justicia, etcétera, etcétera. Para poder, entonces, es importante que nosotros podamos influir sobre las decisiones en política pública. Entonces, esta influencia en las decisiones en políticas públicas que impactan nuestra vida desde parte de nuestros esfuerzos para lograr el respeto y la inclusión social efectiva y el respeto de nuestros derechos humanos. Entonces, ¿qué es incidencia política? Es el proceso de participación política permanente, consciente para cambiar las prácticas y las ideas, los valores que mantienen la desigualdad, los prejuicios y la exclusión de manera estructurada. La incidencia fortalece la capacidad de la ciudadanía como tomadores de decisiones. Construye instituciones de poder más transparentes, más democráticas, más equitativas.
La incidencia política nos ayuda a influir en las personas que diseñan las políticas públicas, las que deciden la política pública y las que ejecutan esas políticas para que cumplan con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todas las personas. A ver, bien, entonces ahora vamos a ver las 10 reglas de oro de la incidencia política. Vamos a ver los errores y los aciertos, porque eso les va a servir como ejemplo también. Bien. Ok. Ya. Primero, partir sin mapa. Partir sin mapa es un error. Lanzarse, por ejemplo, a una campaña de incidencia política sin saber lo que dicen los partidos políticos sobre el tema que hemos elegido, o qué dice el gobierno sobre el tema, qué dicen los otros actores relevantes sobre el tema. Sin esa información y conocimiento previo, no sabemos si los argumentos que nosotros tenemos preparados van a ser bien recibidos. La idea es que nosotros hagamos una incidencia política que resulte bien, que sea efectiva. La idea es no fracasar en esa incidencia. Entonces no podemos partir sin mapa. Es importante, como acierto, conocer bien el terreno por el cual donde vamos a trabajar. ¿Ya? Si elegimos un tema específico, un tema ya, para esa lucha y esa incidencia política, un tema que nos preocupa, una situación que queremos cambiar, necesitamos conocer bien todas las opiniones de los tomadores de decisiones sobre ese tema, informarnos, hacer un mapa de todos las y los actores públicos que inciden en ese tema y sobre sus posibles reacciones frente al tema. ¿Bien? Ok, aló, ¿me caí de nuevo? Ah, no, a ver. Bien, entonces, segunda cosa. Cuando empezamos a última hora y de manera improvisada. O sea, empezamos una campaña de incidencia cuando ya está muy avanzado el proceso de decisión, por ejemplo, a nivel de gobierno. O sea, apareció la noticia de la propuesta de la política pública en los medios de comunicación, o el Congreso ya anunció que se está a punto de aprobar dicho proyecto de ley, por ejemplo. No va a funcionar si empezamos tan tarde. Es importante entonces estar informado de que la institución pública X o en la comisión X del Parlamento están empezando a valorar una política, un programa, un proyecto de ley. Entonces sabemos ahí que, o por ejemplo, cuando sabemos, por ejemplo, cuál es el plan del gobierno, tiene entonces, está planteando este tema, cómo lo está planteando, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que saber eso, tener en cuenta todo eso para empezar a hacer la planeación, ¿ya? Y empezar a actuar oportunamente, es decir, es súper importante reaccionar con este plan de incidencia oportunamente en el momento preciso, no demasiado tarde, y planificadamente también. ¿Bien? Ok, vamos a la próxima diapositiva. ¿Ya? El punto 3, ¿ya? No nos oyen hablar de buenas noticias. Aló, me caí, sí, aló, volví, volví, qué bueno, fatal, ya. No te preocupes, aquí estamos esperándote, siempre. Ahí se congeló de nuevo. Me sigo cayendo, ahí volví, ya volví, ya, ok, bien. Sí. A ver, ¿dónde quedamos? Aquí, ya, bueno, entonces una cosa muy importante, ya, es que no se trata de no mantener relaciones con actores claves que toman decisiones solamente cuando tenemos un problema para llegar ahí a reclamar. No, es importante tener una actitud de
construir relación con todos los actores clave, es decir, tenemos que mantener un contacto continuo. ¿Ya? Entonces, otra cosa también importante es que cuando esos actores clave toman decisiones positivas, por lo general no les felicitamos, ¿ya? Por esa buena decisión que han tomado para incluir al colectivo nuestro, por ejemplo. ¿Ya? Solamente nos acordamos de ellos cuando hay que reclamar por algo. ¿Ya? Eso es un error. Es importante mantener comunicación permanente con los tomadores de decisiones, asesores, diputados, ministros, gobierno local, etc. Y mantener una relación constante con ellos, elogiarles cuando hacen algo bien, y cuando entonces de esa manera vamos a poder tenerles más predispuestos también para escuchar, ¿ya? Cuando tenemos que presentar algún problema y hacer una propuesta de solución. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cosa, ¿ya? Otro error es cuando hacemos lo que siempre se hizo. ¿Ya? Cuando optamos por soluciones ya conocidas y las volvemos a repetir. Entonces optamos por la misma estrategia, la misma campaña, en las mismas fechas, ¿ya? Porque así se hizo, porque la vez pasada resultó, entonces frente al mismo problema ahora vamos a hacer lo mismo. No. Cada contexto es diferente, cada momento es diferente, incluso los actores también, ustedes saben, rotan mucho, rotan constantemente, por lo tanto es importante estar siempre actualizados y organizar campañas que sean novedosas, creativas, que atraigan la atención, que se conviertan en noticias, de esa manera pueden generar impacto y también que estén diseñadas de acuerdo a los actuales tomadores de decisiones. Bien, otro error, andar de puntilla. Es decir, cuando pensamos que la influencia política tiene que ser para calladitos, no hablar sobre ello, hacerlo bien calladito. Entonces, no me volví a caer. A ver, no, estoy todavía bien. Bien. Entonces, hacemos la actividad de incidencia calladito, no, es un error, es un error. Ya es importante que nosotros formemos opinión pública, y lo que significa dar publicidad a todo lo que hacemos, ¿ya? Es decir, cacarear lo bueno que se hace, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Por ejemplo, dar un ejemplo, nosotros estamos haciendo incidencia, bueno, yo vivo en Estados Unidos, trabajo a nivel global, pero también trabajo con Chile mucho en el proceso constituyente que estamos haciendo ahora actualmente, escribiendo la nueva constitución en Chile. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hacemos planes para la incidencia en el proceso constituyente, porque queremos que la constitución reconozca los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y reconozca la lengua de señas chilena como la lengua, ¿ya?, oficial de la comunidad sorda de Chile. Queremos que esté en la constitución, porque si está en la constitución, cualquier otra ley va a tener que respetar esto, ¿ya? Entonces, para poder hacer esa incidencia, hacemos planes y esa incidencia tiene que ser rápido, pero también lo difundimos por Twitter, por Facebook, por todas las redes sociales, para que toda la gente sepa por qué estamos defendiendo ese punto, para generar un apoyo mucho más amplio de otras redes de la sociedad civil o de otros actores clave que no necesariamente saben sobre el tema de discapacidad política, forme opinión pública, porque la opinión pública es un tremendo apoyo para lograr que las cosas, incluso a último minuto, por ejemplo, en el caso de nosotros sale un artículo de ley, lo van a votar, ya votaron algo que está mal, no, pero tienen que votarlo en el pleno mañana. Entonces nosotros usamos las redes sociales también para mañana. Ya para mañana el pleno rechace eso porque tienen que volver a cambiarlo, y lo hemos logrado. Entonces es importante cacarear también. Bien, ahora otro error, cuando pensamos que Dios los cría y el diablo los junta, bien, eso significa cuando nosotros cometemos el error siempre de colaborar solamente con las personas que son más afines a nosotros, es decir, mantenernos en la zona de confort, seguir el sesgo de afinidad, decir aquellos que son como nosotros, que piensan como nosotros, que pertenecen al estatus nuestro, y no, en vez de salir de la zona de confort y atrevernos al riesgo de establecer relaciones y alianzas con aquellos que son diferentes a nosotros, o que quizá tengan posiciones más alejadas con respecto a nosotros. Entonces es importante
que generar esas nuevas relaciones y alianzas, porque vamos a tener más posibilidades de influir en la política pública. Y por eso, eso más o menos en general. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la causa que nosotros tengamos, hacer relaciones o alianzas con sindicatos o con profesorados, con grupos de mujeres, con grupos de personas mayores, etc. Ahora, otro error muy común también es cuando creamos nuevos adversarios en vez de crear nuevos amigos. Es decir, ya cuando estamos más predispuestos a generar conflictos y a discutir, entonces ahí forzamos al interlocutor a ponerse a la defensiva. Entonces hacemos una reunión con algún tomador de decisión y reclamamos. Entonces estamos ahí, no queremos discutir. ¿Por qué ustedes hacen esto y esto y esto y ustedes siempre nos han dejado fuera? Y con eso generamos a alguien que pueda estar a la defensiva y en realidad no va a escuchar, es decir, a atender realmente cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Y no va a atender la propuesta, no, porque ya va a estar predispuesto para decir que no, o predispuesta. Entonces es importante lo que tenemos claro, lo que nos es común y lo que nos tiene que estudiar al otro y ver qué es importante para ese otro, con quién vamos a conversar y a quién queremos influir. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué puede ser motivador? ¿Ya? Y lo haga o la haga unirse a nuestra causa. ¿Ya? Entonces, tenemos que, digamos, cazar la mosca con azúcar y no... Bien. Ahora, lo otro. Sabemos ir a la capital, pero no sabemos dónde está el terminal de buses. Es decir, sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos cómo llegar ahí. Entonces, muchas veces olvidamos definir los objetivos de desarrollo. Definimos la meta final, pero no los objetivos del proceso, los parciales, los que hay en el camino. Y la transformación no es una instantánea. La transformación que queremos llegar es un proceso. Entonces tenemos que saber definir objetivos parciales o de corto y mediano alcance para no perdernos a la mitad del camino. Eso también es importante tener, es importante tener todo el mapa claro, el objetivo final, ¿sí? Pero los objetivos parciales también. De todo el trabajo de incidencia. Bien. Ahora, lo otro, el otro error, cuando creemos que la persona que decide es la que realmente toma las decisiones, porque la mayor parte de las veces no es así. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos, yo me quiero reunir con la ministra. Ahora la ministra, no quiero que me manden al asesor, no, me quiero reunir con el presidente, no quiero que me manden a la jefa de gabinete, no. Y ahí el presidente o la ministra, a veces hay gente así, manda los correos, no, denme la hora con la ministra, porque quiero hablarle de mi demanda. Entonces, la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, mándenme a ella, no, me manda la jefa de gabinete, no. Pero cometemos un error, porque muchas veces quienes diseñan las políticas y los programas y quienes toman las decisiones son los técnicos que están detrás de la cabeza. De la cabeza que tiene, digamos, el poder, la posición más alta, luego los detrás son lo que hace la política pública, esa es la verdad. Entonces, aquí tenemos realmente que digamos, influir con nuestra propuesta de soluciones es a esos técnicos que están por derechito. Entonces, es importante identificar quién está relacionado con el programa, la política pública, la ley, los asesores, por ejemplo. Con ellos tenemos que reunirnos, influir con ellos, hacer una mesa de trabajo. Y todo eso es importante tener claro ese mapa. Ahora, el número 10 de los errores también, cuando somos máquinas de demanda, en vez de proveer soluciones. Este número 10 en realidad es el punto más importante también, sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil. Casi siempre, cometen el error de ser organismos demandantes, solamente demandantes. Aquí hay varias cosas, varios errores juntitos. Uno, el de ser máquina de demanda, y segundo, la de mirarse el ombligo.
Y con eso quiero decir, estas organizaciones que solo defienden mi interés, mi propia cosa, la mía, por ejemplo, digamos, si yo pertenezco al mundo de la discapacidad, entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, que los grupos de personas sordas solamente defendamos a la persona sorda y la persona sorda, y yo quiero solamente, y la persona del autismo, ya, y con las familias del autismo van a empezar a hablar, nosotros queremos presentar sobre autismo severo, y entonces así finalmente uno demanda, y segundo, objetivos pequeños específicos, y no ver, digamos, el mapa global, no ver el bosque completo. Entonces eso es un tremendo error. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí en el proceso constituyente en Chile, ya se abrió un proceso de iniciativa popular de norma que se llama. Entonces nosotros, cada organización de la sociedad civil podía presentar iniciativas de norma para la aprobación. Esa iniciativa de norma tenía que conseguir mínimo 15.000 votos de la ciudadanía para que pase a ser considerada dentro del proceso constituyente. Pero hubo, en vez de que todas las organizaciones de personas con discapacidad se unieran para presentar una iniciativa de norma de reconocimiento constitucional de los reconocimiento constitucional de la lengua de señas chilena, empezaron a aparecer reconocimiento constitucional del autismo severo, reconocimiento constitucional de las personas con música, reconocimiento constitucional de las personas con síndrome de Down. A ver, me volví a caer. ¿Sí? A ver, estoy de nuevo ya. Entonces, cuando cada vez presentamos todos separados, uno, se diluye el objetivo. Dos, ya, se convierten en tantos, nos convertimos en máquinas de demanda, ya, pero de objetivos tan específicos que los tomadores de decisiones prefieren descartar todo. Porque no se puede así, no se puede. ¿Okay? No se puede trabajar así. Entonces, uno, no hay que saturar de demanda a las y los tomadores de decisiones y políticos. Me volví a caer. Hay que llevarles, aquí estoy. Hay que llevarles propuestas concretas de solución. Esa es la otra cosa. Entonces, primero, tener la capacidad y la generosidad, ¿ya?, de ver objetivos conjuntos, globales, importantes, que te permitan generar alianzas dentro de un colectivo histórica, estructuralmente discriminado. Y segundo, ¿ya?, tener la capacidad de no solo demandar, sino de tener aquí mismo la propuesta de cambio, la propuesta de transformación. Hay que ser proactivo y asertivo, con una propuesta en la mano. Sin propuesta en la mano, tampoco te van a escuchar, porque los políticos no son expertos en el tema. ¿Ya? Entonces la propuesta tiene que salir de nosotros mismos. La propuesta tiene que ser lo que se presenta. ¿Okay? Y explicar por qué tenemos esta propuesta. Ok, bien. Ok, esto en cuanto a los errores ya sé. Ahora ya vamos a pasar a los 8 pasos para una acción o una incidencia política exitosa. Aquí hay un gráfico sobre los 8 pasos, ¿ya? Pero el gráfico tiene 4 partes, ¿ya? En total son 8 pasos, ¿ya? Entonces, la primera pieza, el primer pedazo del círculo que tengo aquí, ¿ya? Tengo un círculo. Entonces, el primer triangulito del círculo es ¿qué queremos? ¿Ya? Aquí tenemos 2 pasos en el ¿qué queremos? ¿Ya? El paso 1, que es seleccionar un problema, ¿ya?, y hacer un análisis del problema, ¿ya? El paso 2, ¿ya?, formular la propuesta de solución frente a ese problema, ¿ya? Eso va en el pedacito de círculo de ¿qué queremos? Luego viene, ¿ya?, el pedacito, ¿ya?, que dice ¿quiénes tienen el poder de decisión? ¿Ya? Aquí incluye paso 3, 4 y 5. Paso 3, ¿ya?, determinar dónde está el espacio de decisión sobre este problema. ¿Ya? El paso 4, hacer un mapa de poder en ese espacio de decisión. ¿Ya? Y el paso 5, ¿ya?, hacer un análisis del grupo, nuestro grupo, ¿ya?, y del entorno que nos rodea. El paso 5, un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien, entonces, el otro pedacito del círculo, ¿ya?, el número 3, ¿ya?,
¿qué debemos hacer para convencer a la persona decisiva y a las y los actores decisores? Aquí viene paso 6 y 7. El paso 6, definir estrategia de incidencia. El paso 7, hacer un plan de actividades dentro de esa estrategia, un plan de ejecución de la estrategia. Bien. Ok. Y finalmente el último pedacito del ciclo es, responde a la pregunta, ¿cómo sabemos que nuestro plan está funcionando? Y ahí viene el paso 8, la evaluación continua. Bien. Entonces ahora, para ver los pasos con un poquito más de detalle, porque todavía tenemos tiempo, ¿cierto? La identificación y el análisis del problema. Eso. Entonces, aquí es el primer momento. Aquí, ya, un grupo de personas que nos juntamos, ¿cierto? Decidimos impulsar una iniciativa de incidencia política para resolver el problema que nos está aquejando. Entonces, hay que identificar el problema a resolver. A ver, espérenme. Aquí, ya. Que se fue un intérprete, viene el otro, yo quiero buscar el intérprete de aquí para saber que va muy bien. Bien, entonces, identificamos el problema a resolver. Bien. Muchas veces también tenemos que usar algunas estrategias o dinámicas para seleccionar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, podemos hacer una lluvia de ideas, pero de esa lluvia de ideas nos salen una cantidad de problemas. Entonces, hay que hacer también ahí, hacer un proceso de selección para priorizar entre varios. Ahora, cada actor social es productor de conocimiento. Yo creo que eso también es importante, que cada uno de ustedes ya tenga claro que cada uno de nosotros ya somos productores de conocimiento. Entonces, la incidencia política tiene que estar basada en evidencia. Eso es una cosa muy importante. Y nosotros, cada organización social, cada actor social puede generar evidencia. Entonces, desde la marcha de las cosas, por ejemplo, del último año, a ver, me estoy cayendo, ¿o no? Del último año que yo estuve con la OEA, a ver, claro, estábamos con la pandemia y mismo se nos vino encima la pandemia, ahí nosotros generamos encuestas a la sociedad civil y a los estados, para ver cómo estaban viviendo la pandemia. Y fue algo que hicimos desde la marcha, justamente para generar evidencia que no había. Evidencia que no había. Sobre esa evidencia poder generar, ¿cierto?, la propuesta de solución. Entonces es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros somos productores de conocimiento y podemos generar, hacer alguna actividad que genere la evidencia que necesitamos para describir ese problema y poder proponer la solución más efectiva para solucionar el problema. ¿Okay? Ese es el primer paso. Ese, obviamente, el primer paso no es una sola actividad, son varias. Y también va a significar una cantidad de tiempo que tenemos que tener en cuenta. También. Bien. Ahora, a ver. Aquí, listo, la formulación de la propuesta. Entonces, el segundo paso, la propuesta precisa, detallada, que indique específicamente qué queremos lograr, ¿cierto? Y también, ¿por qué queremos? ¿Por qué es importante esta propuesta? Esta es una proposición, una recomendación, un proyecto que se pone para lograr un fin, para solucionar ese problema. Ahora, para poder elaborar una buena propuesta, una buena propuesta es súper fundamental para una buena incidencia política. Y esa propuesta tiene que ser muy concisa y también tiene que ser muy claro por qué esa propuesta es la mejor. Ok. Ahora, pasamos al tercer paso. Cuando tenemos que ver, digamos, quiénes son los decisores. La toma de decisiones, ¿dónde está? Análisis del espacio de decisión. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo se toman decisiones sobre la propuesta que nosotros queremos sea aceptada? Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis del espacio, de la instancia, donde donde se toma la decisión para aprobar o rechazar la propuesta. Ahí es importante identificar quién tiene el poder de decisión, que no necesariamente es la persona que está a la cabeza del organismo a donde nosotros vamos a llegar. Y también hay que ver y hacer un estudio sobre cuáles son los procedimientos que se usan, que
ese entorno usa para tomar la decisión. Y ahí si hay un espacio de tiempo específico también para tomar la decisión. Entonces, eso más o menos es el paso 3. Entonces, por ejemplo, nosotros también ahora cuando estamos haciendo la incidencia en el proceso constituyente, ya nosotros sabemos que están los constituyentes elegidos, pero detrás de cada constituyente elegido hay un grupo de asesores. Entonces nosotros vamos con los asesores. Vamos con los asesores. Y a través de los asesores nos informamos también de cuál es el tiempo que tenemos para poder presentar una propuesta sobre lo que se va a votar. Cuando se va a votar lo conversamos con los asesores. Los asesores nos avisan. Entonces nosotros tenemos también una lista de todos los constituyentes, ¿ya? Y tenemos los nombres y los contactos de los asesores de cada constituyente, ya para saber también, a veces hay, dependiendo de cuál es el problema y cuál es el objetivo y cuál es la propuesta, hay entornos en donde las decisiones se toman de un día a otro, hay entornos donde vas a tener un plazo de una semana, o hay entornos donde una política pública, por ejemplo, tal vez vas a tener más tiempo, ¿ya? Para poder incidir mejor. Ok, entonces ese es el paso 3. Ahora, el paso 4, el mapa del poder. Es más o menos lo mismo lo que dije. Entonces, tenés que hacer un mapa de todas las personas, ¿ya? Que están ahí y que van a influir en la toma de decisiones. Y es importante que cuando se hace ese mapa de personas tengamos claro también, algunas personas van a influir positivamente y otras personas van a influir negativamente en relación a nuestra propuesta ante la persona decisiva, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que construir ese mapa, ¿ya? De las personas clave, que pueden influir positiva o negativamente frente a la propuesta que tenemos. ¿Ya? Tener también los contactos, saber más o menos cuáles son sus opiniones, explorar cuál es su posición frente al tema dado, analizar sus intereses sociales, económicos y políticos, para saber cómo podemos llegar hacia ellos, convertirles en aliados. ¿Ya? Todo eso son insumos para definir las estrategias de influencia que vamos a utilizar para lograr que nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestra propuesta de norma constitucional o una política pública o de transformación de política pública sea aceptada. Ahora vamos al paso 5. Análisis de nuestro grupo y del entorno que nos rodea. Esto es un análisis FODA. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del grupo para hacer la incidencia política? ¿Y cuáles son las oportunidades y las amenazas del entorno de acción donde nosotros nos vamos a mover? Entonces, teniendo en cuenta todos los pasos clave para hacer la estrategia de influencia, ahora tenemos que llegar a ver, bueno, ¿y nosotros qué? Ahora tenemos que hacer un estudio, un mapa de nosotros mismos. Antes de definir la estrategia, saber cuáles son los factores internos y los factores del entorno que pueden afectar nuestras posibilidades de éxito en esta campaña de incidencia política. Ok, con ese autoanálisis, la idea es identificar dónde somos más fuertes, ¿cierto? Para poder elegir una estrategia que realmente podamos llevar a término efectivamente y positivamente. Y también ver cuáles son las oportunidades y las amenazas del entorno para decidir qué va a funcionar y qué podría no funcionar en ese entorno. Bien. Ahora viene el paso 6. Bueno, la estrategia de la incidencia política es el paso 6. La estrategia es el conjunto de actividades dirigidas al logro de un objetivo concreto. Y en este caso, el objetivo concreto es convencer o persuadir a una persona decisiva de una campaña o para que apruebe una propuesta nuestra que va a solucionar un problema de nuestra vida. Entonces, estrategias pueden haber muchas. Por ejemplo, el cabildeo o el lobby. Una organización y nos organicemos sobre algo. Capacitación o actividades de capacitación o de concienciación de las personas, por ejemplo. También los medios de comunicación, las redes sociales, o una movilización o una marcha. Hay muchas posibilidades para una estrategia de incidencia política. De eso mismo también el litigio estratégico dentro de un sistema, por ejemplo,
interamericano de derechos humanos, o de hecho un litigio estratégico a nivel nacional también por los derechos humanos. Eso también es parte de una estrategia de incidencia, tanto legal como política. Entonces, aquí en este paso 6 nosotros necesitamos determinar cuáles son las estrategias más apropiadas. A veces es más de una, no necesariamente hay que elegir una, a veces es más de una, a veces podemos decidir a diferentes actividades en diferentes momentos para lograr el mismo objetivo. Entonces, ya, por ejemplo, nosotros aquí en el proceso constituyente ya hemos hecho cabildos, hacemos también recolección de evidencia, de dónde está el problema. Por ejemplo, lo que les decía antes sobre la pandemia, encuestas, consultas, de tal manera que sobre esa evidencia poder determinar la herramienta técnica que vamos a presentar como propuesta de solución. También podemos hacer el uso de los medios sociales al mismo tiempo que una movilización o al mismo tiempo que un lobby, que el lobby político también. Las redes sociales también son claves ahí, ya, para formar opinión pública a favor de nuestra campaña y de nuestra estrategia política. Entonces, aquí en el paso 6, nosotros ya tenemos que discutir, analizar y decidir cuál va a ser la estrategia de incidencia política más adecuada ya en el entorno que analizamos con los recursos internos que tenemos y frente al mapa de poder que ya analizamos para lograr el objetivo que queremos en el plazo que está determinado. A ver, aquí. Bien, ahora pasamos al paso 7. El paso 7. ¿Qué hacer para llevar adelante las estrategias de incidencia política? Bueno, aquí viene la planificación de las acciones. Entonces tenemos que emprender una serie de actividades, ¿ya?, para esa campaña de incidencia política. Entonces, aquí tenemos que planificar cómo vamos a ir llevando las actividades y las estrategias, priorizar actividades y estrategias para una campaña de incidencia política que sea realmente efectiva y exitosa. Entonces tenemos que preparar el terreno. Ahí entonces tenemos que ver ya cuáles son las actividades. ¿Me estoy cayendo de nuevo o no? A ver. Bien. Ahí entonces tenemos que ver cuáles son las actividades que los grupos van a aceptar mejor también. ¿Ya? Por cuáles son las actividades que los grupos evitan. También. Entonces, hay que considerar eso porque también puede determinar el éxito o el fracaso de nuestra campaña de incidencia política. Elegir actividades que puedan ser aceptadas, ¿ya?, que puedan generar realmente un apoyo y que puedan articular más alianzas en vez de producir el efecto contrario, evitar participar. Entonces tenemos que decidir y además por orden de prioridad, ¿ya?, las diferentes actividades que nos van a ayudar a lograr exitosamente, ¿ya?, esta incidencia, lograr convencer al tomador de decisión. Por eso es importante planificar, no podemos partir sin mapa. Bien, entonces ahora pasamos al paso 8. Bien, el paso 8 es uno de los más importantes. El paso 8 es importante. Espérame, estoy teniendo un problema y que no los vea ustedes. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Ok. Bueno, entonces el paso 8 es la evaluación continua. Ir viendo durante el proceso, no solo al final, no. La evaluación debe ser continua, ir en la marcha. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? ¿Por qué? Si hacemos una evaluación continua y en la marcha nos va a permitir a nosotros a poder incluso cambiar alguna estrategia. Determinar si es necesario cambiar el plan. Cuando vamos en la marcha, cuando vamos en el camino, la evaluación nos va a permitir ver, ¿vamos bien? ¿La acción es la adecuada o no? Y por ejemplo, vamos evaluando las reacciones que estamos tomando, entonces tal vez esta acción no es la adecuada para el objetivo que queremos, mejor cambiemos la acción. Podemos hacer eso en la marcha, pero eso gracias a que evaluemos.
Ya, si no hacemos una revisión, un monitoreo continuo, podemos cometer errores y fracasar. Bien, también nos permite ir verificando también, ¿ya?, que las cosas van bien, que las personas que toman las decisiones están convirtiéndose en aliados nuestros, ¿ya?, para lograr el objetivo. Es un elemento clave para cualquier proceso de cambio a través de la incidencia política. Y además es la forma como podemos ir aprendiendo para la próxima campaña de incidencia política, por supuesto, porque no vamos a seguir haciendo esto. Somos sujetos políticos, vamos a continuar, ¿ya?, tratando de incidir en la toma de decisiones para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra calidad de inclusión social plena, ¿ya?, sin discriminaciones. Entonces, nosotros con la evaluación continua vamos a poder ir identificando qué funciona y qué no funciona, qué realmente nos lleva al éxito y qué no, ¿ya? Y también ir viendo cómo el contexto cambia, porque también el contexto cambia. Entonces, aquello que planificamos tal vez que iba a tener una respuesta positiva, con el contexto cambia, después ya no, puede haber más miedo, más temor a aceptar una propuesta. Entonces tenemos ahí otra vez que cambiar y revisar y cambiar incluso la propuesta también, ¿ya?, hasta ver, ¿ya?, algo que realmente sea efectivo. Entonces, es importante evaluar continuamente desde el inicio del proceso hasta el final de la campaña, ¿ya? Y al final, cuando tenemos al final de la campaña, recolectar toda la evidencia que se tuvo para que sirva para el próximo proceso después como un aprendizaje continuo para después. Bien. Y para también capacitar a otros, para poder capacitar a otras personas de este proceso de aprendizaje. Bueno, esto es más o menos lo que en general. Errores, aciertos y 8 pasos para la incidencia política a favor de la inclusión social y del ejercicio de derechos para grupos en situación de vulneración. Ahora vamos a analizar un poquitito, o sea, los desafíos generales. En general, bueno, muchos de nosotros, muchas organizaciones y grupos, muchos actores de la sociedad civil siguen focalizando el problema de la inclusión en la persona que es diferente y no en la sociedad. Y eso es un problema que tenemos. La persona que es diferente, el cuerpo divergente. Yo hablo de cuerpo divergente, pero no solamente porque me estoy refiriendo a personas con discapacidad. No, pero si ustedes piensan, por ejemplo, que la discriminación por motivo de, comillas, raza, por ejemplo, motivo de raza, ¿qué es la raza? Si en el fondo el concepto de raza es un concepto arbitrario, es una construcción social e ideológica, porque la raza es solo una, no tenemos varias razas, pero nosotros racializamos a ciertos colectivos por el color de su piel. Bueno, entonces es una forma de cuerpo divergente, ¿ya? Color o forma de piel diferente, ¿ya? Formas de ojos diferentes. Nosotros racializamos, ponemos en posición de subyugación, ¿ya?, ideológica y estructuralmente a cierto grupo. Ahora, cuando hablamos de género, por ejemplo, y discriminamos a las mujeres, ¿por qué históricamente se ha discriminado a las mujeres? ¿Por qué? ¿Ya? Por un cuerpo divergente. Ya hay una diferencia biológica diferente del cuerpo. Nosotros otra vez ponemos, ¿ya?, en posición de subyugación a un cuerpo que no corresponde, digamos, según la ideología arbitraria de poder que debería de ser del cuerpo masculino solamente porque el cuerpo femenino es considerado débil. Pero todo eso es absolutamente construcción social e ideológica que discrimina y pone en posición de subyugación a la mujer. Lo mismo pasa con las personas indígenas y así sucesivamente. Nosotros, por un cuerpo, una divergencia, ¿ya?, corporal, física, cultural, social, ponemos en posición de subyugación a ciertos colectivos humanos. ¿Ya? Pero nosotros también, y las políticas públicas en general, focalizan el problema de la inclusión, sobre todo las políticas públicas, ¿ya?, en la persona que es diferente y no en la sociedad que tiene barreras para aceptar o incluir la diversidad humana. Entonces, ese es el primer obstáculo de las políticas públicas frente al que tenemos que enfrentar. Dejar de ver el problema en la persona y pasar a ver el problema en la sociedad y en las barreras. Segundo,
que seguimos mirándonos el ombligo, es decir, que los actores sociales solamente ven su propio objetivo y no son capaces de la generosidad y la apertura de ver lo que nos es común a los diferentes grupos en situación de vulneración. Tenemos cosas en común, discriminaciones comunes. La lógica de la discriminación, la raíz de es una sola, es la misma. Para la racialización, la discapacitación, la generificación, es la edadificación, la discriminación por edad, ¿ya? Y así sucesivamente. Okay. Entonces, para el machismo, para el sexismo, para el racismo, para el discapacitismo, etcétera, etcétera, una sola. Pero nosotros no somos capaces de ver lo que nos es común para trabajar juntos. Entonces, tenemos que superar el mirar nuestro propio objetivo sin tener un enfoque interseccional. Es importante el enfoque interseccional, ¿ya? Para ver la discriminación y para plantear una propuesta de solución a esta discriminación estructural que nos afecta y nos impacta. Otro problema también muy común y que es un desafío general también, ¿ya? Es que seguimos justificando la exclusión con el argumento de no estamos preparados, esto en políticas públicas. Entonces, una barrera que vamos a encontrar con los tomadores de decisiones que van a decir, no estamos preparados, es muy difícil, no tenemos presupuesto. Esas son las tres, no tenemos presupuesto, no estamos preparados, es muy difícil. Entonces, ya, ahí nosotros tenemos que tener bien claro también la estrategia, ya para ir más allá de estos tres argumentos, que en el fondo son mitos, porque nunca vamos a estar preparados, nunca vamos a estar preparados. Todo el tema fundamental es voluntad política. La voluntad política es la que tenemos que ser capaces nosotros de construir a través de la incidencia política. La voluntad política, porque la preparación nunca va a estar, nunca va a estar. La preparación se construye cuando tomamos la decisión, ¿no? Y el presupuesto también. Cuando hay voluntad, no dicen, en inglés hay la frase, cuando hay voluntad hay un camino, ¿sí? Entonces, así es. Ahora, el otro desafío es el caudillismo. El caudillismo es un gran problema, sobre todo en organizaciones de la sociedad civil. Es que muchas veces la incidencia política fracasa, especialmente la articulación de alianzas, de redes de apoyo, fracasan porque alguien quiere presentar su propuesta propia, no solo por el hecho de mirarse el ombligo, sino también por un deseo de liderazgo personal. Entonces, el liderazgo personal, yo sé más que ustedes, entonces déjenme a mí. De ahí viene el problema del caudillismo. El caudillismo genera división, ¿ya? En el escenario social, división, desarticulación, y por lo tanto, muchas veces los tomadores de decisiones no quieren después poner atención a las propuestas, porque hay demasiadas que son muy parecidas debido al caudillismo. Nosotros estamos con ese problema también en el proceso constituyente, donde se presentan tantas propuestas sin capacidad de aunar los criterios. Formemos una sola y hagamos una sola estrategia que va a ser más efectiva, debido muchas veces al caudillismo. Okay. Entonces el caudillismo es una muralla que tenemos que romper. Otra cosa, también otro desafío es cuando hay multiplicidad de instrumentos, indicadores, cuando se duplican esfuerzos. Necesitamos también, por ejemplo, especialmente en el tema de la evidencia, que hoy en día a nivel internacional, para cualquier incidencia política pública en tratados internacionales de derechos humanos, el litigio estratégico sobre derechos humanos, la recolección de evidencia cada vez se está tomando más importancia, y sobre todo ahora, además que vivimos en un mundo en donde tenemos desastres naturales, tenemos guerras a cada momento, tenemos problemas humanitarios, tenemos todo esto que hay en el cambio climático, todo esto que está surgiendo ahora, la recolección, la pandemia, ¿cómo no tenemos? La recolección de evidencia es la marcha de los sucesos. Ahora ya no estamos hablando de recolectar evidencia sobre el pasado como una investigación, hay que hacer investigación en la marcha. Entonces la recolección de evidencia cada vez está tomando más importancia para la propuesta de nuevas políticas públicas, programas, leyes y tratados en derechos humanos. Entonces, para esto nosotros necesitamos también desarrollar la capacidad de
estandarizar instrumentos e indicadores, transversalizar ciertos principios e intersectorializar nuestro enfoque para poder generar, digamos, evidencias que sean representativas y que sean comparables para la incidencia política en cambios de políticas públicas sobre todo. Ahora, otra cosa también, eso aquí ya viene como una recomendación, por ejemplo, en el sistema interamericano, súper importante, generar formatos de informes sombra, es decir, informes paralelos a los informes gubernamentales para el sistema interamericano, porque los informes paralelos muchas veces lo que ayudan a hacer es a verificar si los indicadores de los reportes de los gobiernos son correctos o no. Entonces nos permiten verificar y ver dónde están los gaps, o digamos, las brechas, para lograr efectivizar políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Y lo otro, bueno, es importante considerar fuentes y métodos de verificación y comparación que deben ser exigibles, tanto por parte de los estados como de la sociedad civil. Y ya dije, la incidencia basada en evidencia, la recolección de evidencia es fundamental, sobre todo ahora en los tiempos que estamos viviendo, cada vez está tomando más importancia. De hecho, incluso agencias internacionales como el Banco Interamericano y el Banco Mundial están generando fondos para financiar iniciativas que estén basadas en evidencia. Bien, a ver, entonces ahora pasamos acá. Bien, ok, ya ahora con esto, ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque de toda esta discusión que yo sé que es densa. Espero que no se estén quedando dormidos. Y es el tema de la interseccionalidad. La interseccionalidad para la incidencia política es fundamental y es importante tenerla en cuenta. Los estados no son entidades monolíticas, acabadas. Es tarea de quienes conformamos los estados repensarlos y reordenarlos. Entonces, para eso es importante aprender a enfrentar, a aceptar nuestras diferencias, para construir proyectos comunes que convoquen a varios grupos culturales, sociales, para que convoquen en un trabajo colectivo, cooperativo, para lograr incidencias políticas efectivas hacia la inclusión social, política, cultural, económica, de estos grupos en situación de vulneración. Entonces, para eso es importante generar diálogo intercultural, y no como un coro de voces disonantes que alaban colectivo en medio de los demás, o una propia cultura en medio de las otras, sino como un ejercicio crítico desde un territorio donde lo distinto deje de ser negativo, para hacer la mejor oportunidad que tenemos para encontrarnos como seres humanos, porque al final la diversidad es la esencia de nuestra humanidad. Entonces es importante también tener en cuenta para eso la interseccionalidad y la interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad, no estamos hablando de multiculturalidad, porque la verdad es que la multiculturalidad en la práctica no existe. ¿Saben por qué? Por los privilegios y las opresiones, por las estructuras de desigualdad. Entonces, como hay grupos que son estructural e históricamente discriminados y en posición de desigualdad, la multiculturalidad como un espacio de iguales no existe, porque hay culturas que oprimen igual a otras. Por eso es importante que hablemos de interculturalidad, es decir, un espacio en donde cada cultura valga lo mismo y tenga el mismo valor. Bien, entonces, interculturalidad por ese lado, interseccionalidad por el otro. Y aquí tengo la ficha de Bob. ¿Y qué hacemos con Bob? Y Bob es un triángulo celeste y a rayas. Ese es Bob. Y Bob debería estar orgulloso de sí mismo. Entonces, aquí hay un dibujito del triángulo celeste con rayas, que dice, hola, aquí estoy yo. Pero lamentablemente, a algunas personas no les gusta Bob. Bob enfrenta opresión por ser un triángulo, y también porque tiene rayas. Entonces ahí se ve un grupo de gente que dice
Abajo las rayas. Y hay otro grupo de gente al lado que dice, Dios odia los triángulos. Entonces dice, pero por suerte hay grupos de liberación. Pero el problema es que esos grupos no son interseccionales. Entonces esos grupos se ven como esto. Y hay un dibujo de triángulos de todos los colores, pero sin rayas. Y dicen, bienvenidos los triángulos. Y hay otro dibujo que dicen que tiene círculos, rombos, rectángulos, todo cuadrado, todo con rayas. Y dice, bienvenido a las rayas. Entonces vos no saben para dónde ir. Ninguno de esos grupos hablan entre ellos. Al contrario, ellos compiten entre ellos. El triángulo sin rayas dice, yo soy más oprimido. El círculo con rayas dice, no, yo merezco más. Y vos, que no sabe a dónde ir, dice, ¿soy yo más rayas o soy yo más triángulo? A vos le gustaría que los triángulos y las rayas pudieran trabajar juntos. Y ahora aparece un círculo con rayas que dice, la opresión de uno nos afecta a todos. Y un triángulo sin rayas que dice, no hay liberación sin representación igualitaria. La interseccionalidad es la creencia de que las opresiones están todas vinculadas y que no pueden ser resueltas solas. Las opresiones no están aisladas. Por eso es importante la interseccionalidad. Ahora, y ahí se termina el dibujo, pero fundamentalmente entonces ya es importante que cada uno de nosotros tengamos conciencia de que cualquier incidencia política que hagamos, cualquier plan, política pública, debe ser transversal y también interseccional para que realmente logremos una inclusión social efectiva, ya, con justicia social, con igualdad sustantiva para cada grupo en situación histórica de vulneración. Eso más o menos ya, como una reflexión también para que tengan en cuenta el trabajo que ustedes hacen diariamente. Bien, ahora ya, voy a hablar un poquitito, pasamos a otro enfoque ahora, ya. A esta incidencia, voy a hablar sobre esta incidencia política interseccional y el rol de las redes sociales. Yo me imagino que ustedes, yo sé que dentro del diplomado también van a hablar sobre redes sociales, o ya lo hablaron, no estoy muy segura, pero, o sea, no sé si ya lo hablaron o lo van a hablar, pero sí sé que lo van a tocar. Es decir, entonces, lo que yo quiero mencionar ahora, en relación a la importancia de las redes sociales, que son parte de la estrategia de incidencia política, y de hecho hoy en día en el mundo en que vivimos son súper fundamentales, sobre todo ahora también que con pandemia muchos se han trasladado al espacio virtual. Entonces, por ejemplo, y yo hago incidencia para la constituyente de Chile, para el proceso constituyente desde Washington DC, lo hago a través de Zoom, pero también uso las redes sociales, y así todos usamos las redes sociales para poder convencer a constituyentes que voten por la norma que nosotros decimos o por las modificaciones de su norma en estas palabritas que nosotros consideramos que deben poner. Entonces, eso también se hace a través de las redes sociales, pero para que podamos tener una incidencia política interseccional que incluya a todas las personas sin discriminación, es importante que en las redes sociales, que las redes sociales que usamos, las hagamos accesibles. Esto es fundamental, que las hagamos accesibles. Entonces, por ejemplo, Twitter. Actualmente tenemos más de 40 redes sociales, en realidad. Muchas personas usan, compartimos contenido todos los días. Facebook, Instagram. Entonces, es importante que nosotros asumamos la responsabilidad de hacer que los contenidos que nosotros publicamos en la red sean accesibles para todas las personas. Eso es un ejemplo de respeto de la diversidad humana cuando compartimos la información. Entonces aquí yo tengo una imagen para mostrarles cómo hacer accesible en Twitter la imagen que subimos. Cuando la imagen es solo decorativa, ok, y el contenido lo pusimos en los caracteres que escribimos, ok, pero cuando la imagen contiene contenido, muchas veces nosotros compartimos imágenes que vienen con un contenido. Es importante que usemos las propiedades que las mismas aplicaciones tienen para hacerlas accesibles. Entonces aquí en Twitter,
cuando tú subes la imagen, te da la opción, ahí abajito de la imagen te da la opción que dice agregue la descripción. ¿Ya? Ahí yo lo marqué con un círculo. Entonces, agregue la descripción. Tú haces clic ahí. Haces clic ahí, se va a abrir un nuevo cuadro de diálogo, ¿ya? Donde dice, ¿ya?, descripción, y te dan 1000 caracteres para que tú puedas escribir la descripción de la imagen. Entonces tú puedes hacer una descripción de la imagen para las personas ciegas. Esperamos unos segunditos para regresar con él. Les dije que les iba a gustar mucho esta ponencia. Ya vi sus comentarios en lo que regresa Pamela. Estamos leyendo sus comentarios y nos alegra mucho que les guste tanto. Sí, es una genia. Total. Somos las más orgullosas. Denme un segundo en lo que creo que se nos fue. En lo que regresa Pamela, comentarles que sí, ella nos ha pedido que compartamos su presentación, entonces la van a tener en el aula. Y me está pidiendo que hagamos un break de 5 minutitos, por favor, en lo que prende la computadora, se le apagó, entonces son las 7:20, nos vemos 7:25. Paulina, una cosita. Por el aula virtual pusieron que si podemos hablar del tema del ensayo, si hay en alguna sesión tiempo. Entonces, no sé si pueden poner en el chat qué pregunta tienen sobre el ensayo para irlas respondiendo. Porque justo vi ese mensaje que habían puesto. Perfecto. Sí, entonces hasta que se conecte Pamela podemos ver eso. El tema de las páginas está en la guía de estudiantes. Ya reviso, me parece que habíamos dicho de 2 páginas a 5, mínimo 2, máximo 5, pero ahorita confirmo. Bueno, sí, y me está diciendo Pamela que le faltan un par de diapositivas y después de eso podemos abrir a preguntas y respuestas. Cualquier duda, pero he visto que, claro, lo que está diciendo Maribel era justo lo que iba a decir, que es claro, conciso, es accesible, es súper completa la presentación. Y bueno, yo ya tengo anotadas algunas personas. Ahí hay otra pregunta del ensayo. Ah, sí, perdón, sobre el tema de páginas, sí, viendo la guía de estudiantes es mínimo 3 páginas y máximo 5. Pueden entregarlo en formato PDF o si no en el archivo de texto, que puede ser Word, o si utilizan algún otro archivo de texto. Y es individual, es un requisito individual para que puedan tener su certificado en la escuela de gobierno, así que no se pueden hacer en grupos. Y como habrán visto, la única forma de enviar el ensayo es mediante la pestaña que dice tarea del aula virtual, que se activa desde el sábado 26 de abril hasta, desde el jueves 26 de abril hasta el sábado 7. Y también están preguntando si pueden hacerlo con 2 temas o solo uno. Pueden combinar varios temas. Como habrán visto, hemos abarcado ya el tema de derechos de personas migrantes, derechos de mujeres, el tema de incidencia política hoy con Pam. Entonces, no es necesario que hablen de un solo tema. Vamos a tener muchas sesiones más, igual que vienen. Entonces, pueden combinar varios temas. De ahí también es
El tema fecha límite. Todas las tareas, la fecha límite tanto del ensayo como el video es el sábado 7 de mayo. Y pueden enviarlos a partir del 26 de abril. Bueno, el video ya lo pueden subir desde ahorita, ya está activa la carpeta, como habrán visto. ¿Y de cuánto es el ensayo? Ya habíamos dicho, de 3 a 5 páginas. No sé si tengan alguna pregunta más. ¿3 a 5 o 2 a 5? De 3 a 5. Ajá, al inicio dije mal, pero es de 3. Sí, están diciendo, por ejemplo, que pueden escoger el tema de cárceles. Puede relacionarlo con los temas de derechos humanos que hemos visto, tal vez las personas con discapacidad que se encuentran en las cárceles, tal vez cuál es su propuesta para una correcta inclusión, cómo se pueden proteger sus derechos en la cárcel. No es necesario que sea estrictamente lo que se ha visto, pueden relacionarlo con lo que ustedes se relacionan con los proyectos que trabajan en su vida diaria, tal vez en su ámbito personal, profesional, pero obviamente haciendo un enganche con los temas vistos aquí en las sesiones. Y bueno, las preguntas a Pamela, como dijo Paulina, las estamos recopilando para hacerlas a lo que regrese. Al final vamos a designar unos minutitos y también vamos a activar micrófonos para las personas que quieran participar. Ahorita les hemos apagado las cámaras a todos por el tema de la conexión de Pam, mil disculpas, pero para las preguntas y respuestas les vamos a dejar activar la cámara. Era solo para asegurarnos que no falle la conexión. Y ahorita los micrófonos no están activos, entonces es preferible que si tienen preguntas las escriban por el chat, por favor. Ya, y del tema del video que están poniendo en el chat, bueno, es voluntario, puede ser un video o también un audio sobre su testimonio. Justamente queremos que los que nos han estado poniendo por el chat, que les han ido gustando las presentaciones, que les ha sido útiles los contenidos, qué contenidos han sido de más utilidad para ustedes. Solo un testimonio para futuros estudiantes que están interesados en inscribirse al diplomado y que tal vez quieren un poquito más de los testimonios de exalumnos. Todas las personas que nos compartan su testimonio de audio o video, vamos a utilizar esto para difundir el diplomado digital. Así que es importante mencionar que el consentimiento legal, si ustedes nos envían, están autorizando que nosotros utilicemos su imagen, su nombre, para difundir lo que es el diplomado digital en nuestras redes sociales. El video o el testimonio por audio no es obligatorio, es una tarea totalmente opcional. Así que las personas que no se sientan cómodas o que no quieran hacerlo, no hay problema. Y, ajá, les puedo copiar el link. Bueno, está en el aula virtual, pero también tenemos el link. Deben subirlo a una carpeta de Google Drive. ¿Y qué más les puedo decir? Y bueno, eso, sobre la duración que también preguntaron, el video es, o el audio es máximo 30 segundos, algo súper corto porque lo vamos a compartir en redes sociales, así que obviamente no deben ser muy largos. Y sí, están bienvenidos todos sus testimonios. Muchas gracias. Les acabo de copiar el link, es una carpeta de Google Drive, ustedes están autorizados a subir los videos o los audios que quieran. Esa es la forma en la que nos deben hacer llegar su testimonio. Y también estaban preguntando cuántas horas vamos a tener hasta el final. Bueno, como tenemos 14 sesiones y todas las sesiones son de 12 horas, así que, de 2 horas, perdón, así que serían 28 horas y al final en el certificado van a contabilizar las horas, los temas de cada sesión y los speakers. Ajá, y correcto. Y vamos a anunciar eso también el jueves, pero como están preguntando en el chat,
La próxima semana no tenemos sesiones ni el martes ni el jueves. Tienen toda la semana de break. Así que nos veríamos el jueves que entran, este jueves. Esta semana sí tenemos las 2 sesiones y la siguiente semana es break. Denos un segundito, por favor, Nicole. Ahora te llamo. Ahora sí. Vamos a continuar. Ya tenemos a Pamela de vuelta. Ahí está la intérprete también. Muchas gracias. ¿Listo, Pam? Cuando quieras, continuamos. Listo. Muchas gracias, Paulina. Bueno, sirvió para que cada uno de nosotros pudiera descansar un poquito. Pero se me había olvidado que la batería se estaba acabando. Ya seguí hablando, la batería se acabó. Así que ahora lo conecté a la corriente. Bueno, voy a poner de nuevo la presentación. Ya, ahora sí, ahí estamos. Ya. Bien. Bueno. Ya, entonces, como voy explicando sobre la importancia de hacer accesibles nuestros contenidos en redes sociales. Cuando hacemos incidencia política o en general, nosotros usamos también las redes sociales para incidir en algo, para hacer valer nuestras opiniones sobre temas que importan para todas las personas. Entonces es importante que hagamos que nuestros contenidos puedan ser recibidos y entendidos por todas las personas. Si nosotros queremos luchar por la inclusión social, por los derechos humanos, debemos ser consecuentes con ellos y no dejar a nadie ni afuera ni atrás de los contenidos que nosotros compartimos. Entonces les estaba explicando que en Twitter, una vez que tú subes la foto, Twitter te pregunta o te da la opción de agregar descripción. Cuando tú haces clic en agregar descripción, te aparece bajo la misma imagen que vas a compartir un cuadro que dice la descripción y puedes usar hasta 1000 caracteres para describir lo que se ve. Entonces, por ejemplo, aquí yo en la diapositiva puse un ejemplo. El ejemplo es Mafalda, que está arriba de su cama en pijama, ya recién despertando así, arriba de la cama, y ella está pensando, y dice, cuesta juntar ánimos para bajar al mundo. Entonces, yo escribo eso, escribo lo que acabo de decir, lo escribo de esa manera. Los lectores de pantalla para personas ciegas van a hablar con vos la descripción de esa imagen, y una persona ciega va a poder entender qué fue lo que yo posteé en Twitter. Entonces, eso es importante. Y luego, Twitter, cuando tú haces clic también te pone ahí agregar descripción y sale una explicación. La explica. Puedes agregar una descripción o a veces se llama texto alternativo a tus fotos a fin de que sean accesibles para más personas, como las personas que tienen visión defectuosa, dice ahí.
Las personas ciegas o usuarios de lectores de pantalla. Las buenas descripciones son concisas, representan el contenido de la foto de forma lo suficientemente precisa como para que se entienda su contexto. Y ahí te da la opción, ¿de acuerdo o no? Gracias. Por supuesto, ustedes van a poner de acuerdo y van a describir la imagen. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, incidencia política interseccional y la importancia que tienen para eso las redes sociales. Ahora vamos a ver en Facebook. Facebook, tú puedes hacer lo mismo de dos maneras. Uno, puedes simplemente, Facebook permite escribir todo lo que tú quieras, ¿cierto? En Facebook, de hecho, de muchas maneras es una plataforma también de discusión política y de incidencia política, porque como dije al principio, la política está en nuestra vida diaria, porque la política es todo aquello en términos de decisiones sociales que afectan nuestra vida. Entonces, el Facebook, una forma, tú puedes, en el mismo estatus que tú escribes, cuando subes la foto, en el mismo estatus puedes describir la foto. Pero también hay otra opción, ¿ya? Que el mismo, cuando subes la foto, el mismo Facebook te da un menú, se abre un menú ahí, ¿ya? Que te da la opción recortar, girar, etiquetar la foto o texto alternativo. Entonces tú eliges texto alternativo y ahí te dan nuevamente el espacio para que tú describas la imagen. Entonces las personas usuarias de lectores de pantalla usan la tecla Alt del computador, ¿ya? Y el lector de pantalla les va a leer la descripción de la foto. Bien, entonces no es difícil, es absolutamente fácil hacerlo. ¿Ya? Es cosa de saber que está la opción ahí. La opción la tiene la red social, es cosa de usarla. Te toma un minuto o 2 minutos más hacerlo, pero lo importante es que eso va a demostrar también tu consecuencia en hacer inclusivo todos los contenidos que tú compartes con las demás personas, siendo que cada una de las personas que están en este diplomado son personas que trabajan por los derechos humanos y por la inclusión social. Bien, entonces ahora les voy a mostrar otra herramienta también, que es el PowerPoint. El PowerPoint, por ejemplo, que estoy usando yo ahora. Ustedes tienen para el diplomado subtítulos todo el tiempo, lo cual es buenísimo, en español y en inglés. Ustedes ven además los subtítulos de mi PowerPoint, porque yo los tengo activados automáticamente para cualquier PowerPoint que yo uso. Yo tengo los subtítulos activados. Entonces, el PowerPoint tiene un menú. Hay un menú. Y en la parte del menú, que lo estoy mostrando ahí también, te da la configuración de subtítulos. Entonces, dice, hay varias opciones. Entonces, ahí hay una opción que dice usar siempre subtítulos. Yo lo tengo marcado. Por eso, en cada PowerPoint me aparecen los subtítulos. Y luego te aparece abajo configuración de subtítulos. Y ahí tú puedes decidir cuál idioma, ¿ya? Y dónde lo pones. Si abajo, arriba, etcétera. Encima de la imagen o no. ¿Ya? Ahí tú decides cómo lo vas a poner. Y ahí queda configurado. Entonces, para cada PowerPoint que tú uses en cualquier parte, va a aparecer el subtítulo. Word, el programa Word también de Office, también tiene las funciones de accesibilidad. Y son para personas ciegas y también para generar texto o dictar el texto, por ejemplo, también. Entonces, tiene varias funciones de accesibilidad. Los computadores Apple también tienen varias funciones de accesibilidad en su sistema operativo. Y Google también la tiene. ¿Ya? Incluso en Google puedes activar subtítulos automáticos. ¿Ya? También. Y bueno, ustedes ya saben que Google Meet, la plataforma de videoconferencia, tiene también subtítulos automáticos que son bastante buenos. Antes eran bien malos, pero ahora lo han ido mejorando. Y ahora son bastante buenos automáticos. Entonces sirven también para tener reuniones de trabajo y activar subtítulos en 4 idiomas. Zoom lo tiene solo en inglés. Ojalá después Zoom agregue otros idiomas para que también se pueda usar en América Latina. Entonces, obviamente, quiero también aclarar, obvio, que en el caso de las personas sordas, el subtítulo no es suficiente. Es fundamental tener los intérpretes de lengua de señas. Es fundamental. No todas las personas sordas
O sea, digamos, no es útil para todas las personas sordas el subtítulo en la lengua de la mayoría. Las personas sordas signantes, cuya lengua primaria es la lengua de señas, van a necesitar fundamentalmente la interpretación en lengua de señas donde sea que estén participando. Las personas hipoacúsicas o con discapacidad auditiva, si el subtítulo les sirve. En el caso mío, yo soy sorda poslocutiva, entonces a mí los subtítulos me irán bien, pero no todas las personas es así. El subtítulo no reemplaza la lengua de señas. Entonces, para eventos, digamos, públicos en general, si una persona sorda se inscribe, es importante tener intérprete de lengua de señas, sí. Ya, pero en general, ustedes, para las comunicaciones públicas que ustedes usan a diario, todo el mundo tiene Office, el paquete de Office, es importante que ustedes sepan que son accesibles, que pueden permitir activar las funciones de accesibilidad, y que si nosotros buscamos ser inclusivos socialmente y queremos políticas públicas inclusivas, debemos empezar por dar el ejemplo. Ok. Bien, otra cosa también muy importante. Aquí, bueno, Nicole me había dicho a mí que yo les podía mandar a ustedes alguna lectura previa. Yo no mandé nada, pero les voy a mandar después, ¿sí? Si es que no se las han compartido todavía, pero hay una producción del Departamento de Inclusión Social de la BEA, y aquí es la guía, la nota técnica sobre accesibilidad digital. Entonces yo les recomiendo que lean esa nota técnica. Esa nota técnica es bastante gordita, ¿ya? Tiene bastantes páginas, ¿ya? Pero es amena, fácil de leer, y ahí salen las explicaciones como las que les estoy dando ahora, en relación a cómo hacer accesible todo el entorno, los contenidos digitales, ¿ya? Así que sería bueno que ustedes la tengan, bien, porque eso también es incidencia política para un cambio de mentalidad. Una mentalidad que respete la diversidad humana y que sea inclusive de la diversidad humana en cada minuto de nuestra vida. Ahora, otra cosa entonces, finalmente, es el tema de los contextos en donde muchas personas pueden tener problemas para comprender textos complejos. Esta explicación es para apuntar a lo que se llama el lenguaje simple. O texto simple, también es una forma de accesibilidad. Cuando nosotros queremos comunicar y llegar a la gente, es importante que no usemos términos muy complicados, no solo para personas con discapacidad intelectual, no solo para personas con discapacidad en general, sino también otros colectivos humanos, al cuales, por ejemplo, las infografías usan lenguaje simple y claro, ¿ya? Y conciso, con frases cortas, va a ayudar. Por ejemplo, personas la lengua que usamos es lengua extranjera, o personas que están leyendo en entornos ruidosos con movimiento, van a preferir un lenguaje simple con infografías, con textos cortos. Personas que tienen que leer textos muy técnicos, las infografías, los textos cortos, las palabras simples les van a servir. A personas que están leyendo y que vienen de una situación de cansancio extremo. En toda esa manera de pensar interseccional nos va a permitir considerar la accesibilidad como un principio transversal, como un derecho humano, para que nos manejemos nuestros propios contenidos de incidencia política, de litigio estratégico, de contenidos para la transformación social accesibles para todas las personas. Entonces es importante, por ejemplo, considerar que las personas que se benefician con la lectura fácil, tenemos las personas sordas prelocutivas o signantes, las niñas y los niños, personas migrantes con diferente idioma, personas que tienen analfabetismo funcional, personas con neurodiversidad, personas con dislexia, personas con discapacidad intelectual, un conglomerado bastante amplio de personas que van a agradecer textos que usan sistemas de lectura fácil para hacer comprendido mejor la comunicación. Y estos elementos también los tiene la BEA, principalmente el Departamento de Inclusión Social. Entonces ustedes también pueden acceder a los links donde están estos documentos. Va a servir para su trabajo diario, para las comunicaciones que ustedes hagan, para las presentaciones que ustedes hagan y para la transformación social que ustedes buscan.
es importante recibir información en lenguajes y formatos que se ajusten a las necesidades de las personas con discapacidad. Es un derecho humano y es un derecho que debemos considerar todos los días, en todas las instancias. Y con esto termino mi presentación y quedo abierta a sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, a ver lo que sé que ustedes quieren compartir. Muchas gracias. Ahí tienen mi correo también, el Twitter también. Gracias. Muchas gracias a ti, Pam. De verdad que como siempre yo les dije desde el principio y no me equivoqué, lo sabía, iban a estar felices con esta presentación. Es clara, es completa, es accesible. Así que bueno, yo ya dejo de echar flores porque sé que hay varias preguntas. Luego te voy a compartir también el chat para que veas todo lo maravilloso que han dicho de ti, de la charla. Tienes muchos fans ya, muchos fans. Y voy a abrir micrófonos. Tengo a personas que yo anoté desde hace rato que habían levantado la mano. Entonces le voy a dar la palabra primero a Kimberly Elizabeth, que tenía la mano levantada desde hace rato. Ya debe de poder utilizar. A ver. Ok, sí. Ahí estamos contra luz. Creo que ahí. Hola. Ahí. ¿Qué tal? Pamela, un gusto. Estoy muy emocionada. Arthur también, que estaba aquí escuchando atentamente. Yo tenía apuntada una pregunta y la verdad es que no sé, a mí toda esta experiencia con el diplomado me parece increíble, sobre todo porque reflexionando en estas ideas acerca de la inclusión, me parece por un lado lógico y por otro lado sumamente complejo el cómo desde ciertos grupos no hemos considerado las necesidades de las diversidades cuando hacemos un trabajo relacionado con las acciones sociales, ¿no? Entonces, el trabajar dentro de este diplomado y el poder estudiarlo, viendo en la práctica cómo nosotros podemos generar una incidencia política pensada desde la inclusión, me parece algo encantador. Ahora bien, Pamela, yo venía pensando desde el inicio y me quedaba una duda, aunque nos comentaste cuáles son estos 10 errores más comunes, que dicho de paso, yo soy ecuatoriana, y mientras tú los ibas nombrando, yo decía como caramba, eso nos ha fallado en el movimiento afroecuatoriano, y esto también nos ha fallado, y esto también. Y creo que eso es súper bueno porque permite fortalecer también. Sin embargo, la duda que yo tenía es la siguiente. A partir de la experiencia que tú tienes, más bien, ¿cuál sería tu recomendación para poder mantener la fuerza que a veces tienen ciertos movimientos relacionados con un cierto tema? En el caso de la población afrodescendiente, en el caso ecuatoriano sucede que nos unen muchísimas situaciones de violencia fuertes relacionadas con racismo. Por poner un ejemplo, el asesinato de algún joven a manos de elementos policiales. Nos une muchísimo eso, pero resulta que la fuerza del movimiento en búsqueda de ciertas acciones colectivas, política pública, cambios sociales, se pierde después de unos meses. Y no sé cuál sería la mejor estrategia que podríamos usar para mantenerlo. Entonces, me encantaría que puedas comentarnos de eso. Veo que alguien me escribe por ahí, soy de Quito, Ecuador, así que un abrazo y ya silencio porque Arthur también quiere participar. Muchísimas gracias, Pame, a todos y a todas, un abrazo. Bueno, gracias. A ver, Kimberly, gracias, qué gusto verte y ver también a tu bebé, que linda las dos. Bueno, mira, te cuento. Buena pregunta, además, muy excelente pregunta, excelente pregunta. Porque no pasa solamente en los colectivos de personas afrodescendientes, pasa en general en los diferentes colectivos, ¿cierto? A veces por un tema puntual y muy coyuntural, sí sale la acción, se unen. Entonces, más bien una acción por reacción, ¿ya? Pero no por una planificación y conciencia sistemática, ¿ya? En relación a combatir, claro, las barreras estructurales de desigualdad. Entonces, ahí, claro, obviamente yo tampoco tengo la panacea ni la receta, ya la receta pública, esto obviamente tampoco la tengo, pero lo que yo sugeriría, ¿sabes qué? Y que creo que es importante considerar, ¿ya? Porque por ejemplo los colectivos también de personas con discapacidad muchas veces también pasa lo mismo, o pierden también la motivación
por la exclusión y por la discriminación. Por ejemplo, muchas veces también nos descorazonamos, nos bajoneamos, como decimos en Chile, nos frustramos porque no somos escuchados, ¿ya? Porque no resultó la acción, ¿ya? O porque volvió a pasar de nuevo el mismo problema, ¿ya? Entonces, porque los tomadores de decisiones no consideran relevante nuestro tema, entonces se frustra. Yo creo que una cosa bien importante para mantener la acción, para mantener la motivación también, es realizar estos procesos de autoformación. Autoformación, escuelas, por ejemplo, de autoformación. Ya sabes por qué, porque al final quien se queda es la persona más consciente. Porque los otros movimientos son reactivos, de reacción a una cosa. Si tú te quedas es porque tú tienes conciencia. Te quedas ahí a continuar la lucha, la defensa por los derechos, por la conciencia que tienes, pero esa conciencia no viene así. Sí, no viene por magia, uno se forma, uno ha tenido, digamos, el privilegio de hecho, tener esa formación que te permite tener más consciente. Entonces eso hay que compartirlo. Es fundamental generar espacios continuos y constantes de autoformación, de diálogo continuo, para analizar, por ejemplo, no solo, por ejemplo, bueno, la violencia policial aquí pasó, pero hay que analizar por qué. ¿Por qué pasó? Va a volver a pasar después, ¿ya? Pero ¿por qué pasa? Entonces, cuando tú empiezas a analizar por qué y encuentras la causa raíz de la discriminación, entonces ahí tú vas a encontrar muchas otras causas por las cuales hacer acción, ¿ya? Y que esa acción tiene que continuar, ¿ya? En diferentes niveles. Entonces, para eso yo creo que alguna recomendación justamente es que los grupos hagan encuentros de autoformación donde conversen y compartan los diferentes temas, por ejemplo, la causa del racismo, de dónde viene, de por qué, y hay diferentes cosas que van a hacer crecer su conocimiento, y al tener ese conocimiento la acción va a continuar. Sin conocimiento no hay acción, y sin acción no hay derecho. El conocimiento es fundamental. ¿No? No sé si con esto por lo menos algo respondo. Te mando un abrazo. Gracias. Le voy a dar ahora la palabra a Boris Arauz, que tenía la mano levantada desde el inicio. Boris, creo que ya puedes. Bueno, en lo que abre su micrófono, tengo una pregunta que hicieron en el chat, que es ¿cuál es el tiempo idóneo de duración de una política pública sobre discapacidad? ¡Oh! La verdad es que eso depende. Depende de muchos factores. No puedo dar una respuesta igual. Sería igual como preguntar también, por ejemplo, ¿cuál ajuste razonable funciona? ¿Ya? Porque todo va a depender del contexto. Entonces, las políticas públicas en discapacidad, bueno, por ejemplo, en nuestros países, o por la experiencia misma que yo tengo, ¿ya? Entonces, ahora las políticas públicas y discapacidad están cambiando porque los países firmaron y ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, eso obliga a los países que firmaron y ratificaron a armonizar sus políticas públicas y sus leyes a lo que dice la Convención. Entonces, muchas políticas públicas están ahora armonizándose de acuerdo a la Convención. Entonces, ¿cuál sería el tiempo idóneo que dura eso? Probablemente, todo depende del contexto en donde estamos. Entonces, supongamos que surge una política pública que trata de armonizar a la Convención, pero se olvidaron de alguna cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Chile ya armonizaron en el 2010 la ley de discapacidad y con eso generaron políticas públicas, pero se olvidaron del reconocimiento de la lengua, dice que chilena no está. Entonces no está, bueno, entonces ahí surge una incidencia política para agregar eso a la política pública. Entonces todo depende del contexto.
las leyes y las políticas públicas no son perfectas, y justamente como los tomadores de decisiones no conocen los temas, muchas veces no conocen nuestros temas. ¿Ya? Uno. Segundo, los tomadores de decisiones rotan constantemente. ¿Ya? Tercero, a veces un tomador de decisión no está de acuerdo con la propuesta que quienes representan los colectivos beneficiados por esas políticas públicas. Nos presentamos, hay que negociar. Entonces, cuando hay que negociar, ambas partes ceden, ¿cierto? Entonces, eso significa que la política pública nunca va a ser 100% perfecta, es mejorable y es perfectible. Entonces, el tiempo de duración siempre va a depender de cuándo el contexto va a generar la necesidad de agregar, modificar, cambiar algo. Entonces, por eso siempre es importante igual que nosotros los colectivos también estemos ahí viendo, representando, tomando decisiones para ver qué faltó, si faltó algo, o si está bien, o si puede funcionar, aunque no esté perfecto. De todas maneras, siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dice. Entonces hay que funcionar con esas negociaciones. Es importante. Es importante tener esas negociaciones para que la política pública se efectivice, pero obviamente en un periodo más quizá se dé el contexto para mejorarla. Hay que saber también identificar cuándo va a ser ese contexto, pero yo no te lo puedo decir, va a depender de tus situaciones y de tus contextos también. Bueno, una buena pregunta. Muchas gracias. Voy a ver si ahora sí, Boris. ¿No? Bueno, entonces, así ahí está. Boris, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Pamela, hola. Contarte que con respecto a la política, tú sabes que, y nos conocemos, tú sabes que a mí me gusta mucho la política. De hecho, yo en Chile fui candidato a alcalde por Santiago. Me fue mal, pero lo intentamos. La pregunta mía... ¿Perdón? Pamela, la pregunta mía es, y estando muy de acuerdo con toda tu exposición, se habla mucho, y lo hemos escuchado a lo largo de este diplomado, que hay muchas convenciones, muchos tratados, muchas legislaciones locales en cada uno de los países de las personas que están acá. Pero yo me he ido convenciendo a lo largo de mi trayectoria que no basta con una ley. Y me he ido convenciendo de que aquí hay que provocar, creo, un cambio cultural. Porque tú sabes que en Chile hay una ley que es la ley Emilia, que prohíbe manejar a las personas en estado de ebriedad. Sin embargo, en Chile siguen habiendo accidentes con personas que manejan vehículos bajo la influencia del alcohol. Entonces, eso me lleva a reflexionar que no basta con la ley, basta con un cambio cultural que viene a ser provocado desde las personas que nos sentimos en alguna oportunidad vulnerados. Creo que nosotros somos los encargados de provocar el cambio cultural. Yo no sé si tú puedes pensar lo mismo o no, pero yo creo que basta de legislación que a veces no es necesaria, y si es necesaria, no basta. Pamela, termino diciendo que te admiro y te adoro. Gracias, Boris. No sé si eso Boris, era más un comentario. Muchas gracias por tu comentario, tu reflexión, también por tu palabra. Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, espera, me hizo para atrás. Lo primero, me da mucho gusto saludar a un compatriota. Saludos, Chile. Bueno, ahora te voy a decir que yo estoy de acuerdo contigo en que la ley sola no basta. Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que la ley de todas maneras es necesaria. Si no hay ley, no se obliga a nada.
nada, no tenemos ningún instrumento para demandar nuestros derechos. Entonces, o sea, creo que la ley no es suficiente sola, pero creo que la ley sí es necesaria. Ahora, muchas veces, la ley no es lo primero. Muchas veces es el contexto que cambia y luego se crea la ley. Otras veces pasa al revés. Viene la ley y el contexto cambia. Entonces, todo depende, más o menos, depende. O sea, a veces es un movimiento social el que provoca la creación de leyes, porque el movimiento social se cansó y salió adelante. Por ejemplo, el caso de Chile, el estallido social, si no estaríamos escribiendo una nueva constitución si el estallido social no se hubiera producido en el 2018. Entonces, la nueva constitución es producto de esto, de un movimiento social que la reclamó, o sea, la hizo exigible, se hizo tan necesaria que el Congreso tuvo que aprobar este proceso constituyente. Entonces los procesos a veces surgen por la que nosotros, las personas, lo demandamos de alguna manera, y surge la ley, surge la política pública. Otras veces la política pública genera cosas, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo en que el cambio cultural es fundamental, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la discriminación, el estigma, la exclusión, por lo menos, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, yo creo que también en los otros colectivos, porque como dije, yo creo que la discriminación tiene una raíz común. Entonces, fundamentalmente, es ideológica y cultural, es el estigma. Es el estigma para mantener privilegios y posiciones de subjugación. Entonces, ese cambio cultural sí es necesario, pero no se logra de la noche a la mañana. El cambio cultural ni siquiera lo vamos a ver nosotros. Es probable que el cambio cultural y tampoco perfecto y completamente realizado no lo van a ver quizá en cuántas generaciones. El cambio cultural es un proceso de transformación, es un proceso que toma un tiempo y años. Mientras tanto, para que ese cambio cultural se haga, también necesitamos leyes y políticas públicas. Entonces, por ejemplo, a veces sucede que la ley o una política pública que se hizo de repente desde alguien que tiene otra mirada divergente de la norma social arbitrariamente elegida como dominante, a alguien que genera, llega a un puesto de toma de decisiones, genera una ley, puede generar también un cambio cultural. Entonces, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad ahora está generando cierto cambio cultural, que está generando otros cambios políticos también importantes, que no se hubieran producido si los gobiernos no se hubieran puesto de acuerdo y firmado esta convención, como por ejemplo el tema de la capacidad jurídica, el derecho a tomar decisiones por parte de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Antes no hubiera sido ni siquiera considerado, porque el estigma contra esos colectivos es enorme. Pero ahora hay una convención que dice eso. Entonces ya tenemos 3 países que cambiaron su legislación a favor de permitir que las personas con discapacidad intelectual voten, tomen decisiones, manejen su plata y se casen. Entonces, las personas sordas también, en nuestro Código Civil de Chile, todavía no se pueden casar. Entonces, pero el cambio cultural que dice ahora que las personas sordas pueden decir sí en lengua de señas, ya está. Entonces, muchas veces, o sea, depende también de muchas cosas, de los contextos en general. Muchas veces una ley o una política pública que surgió puede promover el cambio cultural. Por otro lado, muchas veces también nosotras, las personas que experimentamos la exclusión, podemos provocar cambios legales, políticos y culturales, sí. Entonces yo creo que son cosas paralelas, son procesos paralelos que se producen y que pueden ir generando, pero esperar que el cambio cultural se dé y que no importa la ley, ahí sí que no. La ley siempre va a importar, porque si no, nada se respeta. Nada se respeta. Entonces, yo creo que son procesos paralelos y conjuntos y unidos, ¿verdad? Se producen paralelamente, y creo que nosotros
¿ya? Quienes representamos a los grupos, digamos, ¿ya? Excluidos, debemos estar ahí en todos esos procesos transversalmente para incidir, de manera que el cambio cultural, que al final es la raíz de la exclusión, se logre, ¿ya? Se logre. Que no se va a lograr hoy día o mañana, se debe ir logrando de a poquito, semilla a semilla, quizá en un futuro, que donde nuestros nietos o nuestros tataranietos lo puedan ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Vamos a tener que cerrar. Ojalá nos pudiéramos quedar más tiempo, pero bueno, ya es pasada las 8. Y bueno, también tenemos a los intérpretes que hay que dejarles descansar. Como ves, como te decía, te vamos a enviar el chat para que veas todos los comentarios y agradecerte muchísimo tu presentación, tu tiempo, estar de nuevo con nosotras acá. De verdad que es lindo tenerte de nuevo acá y esperamos siempre que vuelvas a casa.